Muy bien, ok. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. No importa la hora del día en la que vas a ver este video, en algún momento lo vas a ver, así que te damos la bienvenida desde Alternativas. Muy buenas y gracias por estar aquí, gracias por darte la oportunidad de aprender un tema nuevo. Bueno, tal vez no tan nuevo, pero importantísimo. Creo que por ahí lo vieron ustedes anunciado y el tema que trabajaremos hoy es neurociencia y nutrición. ¿Qué es eso tan interesante, verdad? Neurociencia y nutrición, dos cosas completamente pareciera diferentes, sin embargo, muy, muy, muy relacionadas. Mi nombre es Jenny Vázquez y les agradezco mucho la oportunidad y al joven Luis Ángel Salazar, por supuesto, por estar en este momento invitándome a participar. Más bien, muchísimas gracias. ¿Y cómo has estado? Muy bien, muy bien, muy bien, por dicho, aquí por el pueblo todo está tranquilo, todo está en orden, de vez en cuando un asalto, de vez en cuando un secuestro, de vez en cuando un robo, pero es lo cotidiano en esta sociedad Ajá. capitalista. Mi nombre, como ya es evidente, pues soy Luis Ángel Salazar Rosés, y conocido como Panga, Ujú. y pues qué maravilla que estamos aquí en Alternativas. Recordemos que Alternativas es un programa del colectivo Reflexión Acción Costa Rica, sin fines de lucro ni banderías politiqueras. Alternativas nace como una inquietud de un grupo aquí de todo Occidente, de la meseta central de Costa Rica, con participación de gentes por dicha de toda la orden. Y a través de los años, que ya estamos en el quinto año de trabajo, a través de los años hemos logrado, por dicho, muchos contactos por todo el mundo, y no lo decimos por pedantería, sino que ya saben las facilidades que presenta estas novedades tecnológicas, Ujú. científico-tecnológicas. Entonces tenemos amistades en Argentina, en Brasil, bueno, en toda América del Sur, en América del Norte, en Estados Unidos, en las Antillas, Centroamérica. Hemos hecho un par de programas desde Australia. En fin, andamos por todo lado, ¿no? Así es que más La bien un magia de la saludo a tecnología. quienes, Ujú. exactamente, un saludo muy afectuoso a quienes nos escuchan en esas latitudes, como decía Jenny. Eh, Esta tarde nos acompaña Jenny. Jenny pertenece al programa desde hace mucho tiempo, realmente, ¿no? Quedaba por Así- ausencia, quedaba por ausencia. Por eso aquí no pasamos lista, entonces no hay ningún problema. No, Jenny es una compañera muy ocupada. Nos conocemos, no decimos desde cuánto hace, porque ya nos sería evidenciar mucho nuestros calendarios consumidos, pero por dicha tengo el placer de haberla conocido desde hace muchísimos años y la familiaridad con que nos tratamos es producto de todo ese tiempo que nos conocemos. Jenny, compañera en la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, donde labora. Ahora sería bueno que te presentaras un poquito en ese sentido, ¿verdad? Ok. Ujú. Más bien de una vez y después me Claro, pasas claro. el micro. Más bien, muchísimas gracias. Bueno, nos conocimos en las aulas de humanidades, en las 200 en la sede de Occidente, en 1900. Mejor no vamos a decir. Pero adivine, hay frases célebres que se nos quedan. Y adivine cuál fue la frase del señor Luis Ángel Salazar Oces en su primera clase. ¿Quieres que te la recuerde o no? Pero bueno, me dijiste y le dijiste a todo el grupo, mi nombre es, pero no me lo digan, sino que es Panga, ¿verdad? ¿Ok? No creo en Dios, gracias a Dios. Y yo, ¡oh Dios! Nos generó un problema ahí neuronal a los estudiantes, pero es muy interesante porque, bueno, tiene toda una historia detrás de esa expresión. Trabajo con la Universidad de Costa Rica en la sede de Occidente. Mi formación de base es enfermera obstetra, que es lo que quizá hemos conocido más cotidianamente como las enfermeras obstetras o las parteras o las matronas, ¿verdad? Mi área de formación es esa, entonces apoyo todo lo que tiene que ver con salud sexual y reproductiva, pero eso es solo un área. Después, conforme usted avanza en su quehacer, se meten todos los temas que pueda, ¿verdad? Y este de la neurociencia y este de la alimentación, de la nutrición, es uno de los que también pues hemos estado leyendo y creo que es muy importante conocer lo que hoy la doctora Cindy nos presenta, que definitivamente es para reconocer la importancia
de la alimentación y en este caso de la nutrición para cada quien. Así que muchas gracias más bien por invitarme a ser parte del equipo de estos que tienen que ver con las ciencias. Más bien, gracias por la invitación y por no sacarme de la lista. No, de todas formas, si te sacamos, te metes por algún lado, entonces mejor que te quedes dentro. Bueno, Jenny es así invaluable desde todo punto de vista, es una maravilla y ya veremos que es muchísimo el aporte que constantemente nos puede hacer y nos está haciendo definitivamente, ¿no? Muchas gracias. Así es que muchas gracias, Jenny, y recuerda que esto es tu casa. Eh, Les decía entonces que Alternativas ese es el producto de un colectivo, no tiene fines de lucro, no tenemos un 5 por dicha, definitivamente no. No nos mueve para nada el lucro, sino el devolverle de alguna manera a la sociedad todo lo que nos ha dado a través de nuestras historias, ¿no? Recordemos que somos un producto social y que dependemos definitivamente de los demás por dicha, ¿verdad? El ser humano no es autosuficiente, todo lo contrario. El ser humano depende de los demás a tal extremo de que, bueno, precisamente Jenny, que es especialista en esta nota del partogénesis y de lo perinatal, que no sé qué significa, pero suena muy bonito. Sonó Sabe bonito, sonó bonito. Perinatal sonó bonito, sí. que el ser humano no subsiste ni un minuto sin papá y mamá, ¿verdad? Somos tremendamente dependientes y es incluso uno de los animales, porque somos animales en el fondo, ¿verdad? No hay que olvidarlo, que más formación y educación necesita, ¿verdad? Hay bichillos que ya, las tortugas, por ejemplo, la mamá tortuga llega y las bota ahí el huevito, ¿verdad? Y se pierde. Y que el Sí, claro, tortuguito, somos altamente dependientes. Imagínate, duramos muchos años como dependientes de los otros, del cuidado. y eso es fundamental, definitivamente, ¿no? Es fundamental que tengamos clara esa dependencia, ¿verdad? Porque si no lo tenemos clara, caemos en un pecado terrible que se llama el egoísmo, el individualismo, ¿verdad? Y de feria damos paso a una cosa horrible que se llama competitividad, que para mí la competitividad es criminal, es homicida totalmente, ¿no? No nacimos para la competitividad, sino para la cooperación, para la colaboración, para la solidaridad realmente, ¿no? Y como decía Jenny, yo soy, bueno, además de ateo, soy comunista y con relación a la moral existente tan llena de hipocresías, soy inmoral. Entonces, bien, a pesar de todo eso, obviamente tuve una formación por parte de mi abuelita, ¿verdad? Y digo de mi abuelita, que en paz descanse, católica y cristiana, ¿verdad? Entonces el amado los unos a los otros es totalmente válido, ¿verdad? Y no solamente por una cuestión meramente ética, sino por una necesidad biológica, ¿verdad? Como somos interdependientes, perdón, como somos interdependientes, como dependemos los unos de los otros, no podemos jamás estar en guerra con el prójimo, porque nos necesitamos vitalmente, ¿verdad? Y resulta que el individualismo prevaleciente, resulta que el egoísmo prevaleciente, resulta que la competitividad lo que hace es ponernos a pelear los unos contra los otros, ¿verdad? Y eso se da desde la escuela, ¿no? Saque el primer promedio, no importa cómo, ¿verdad? Y en el cole ni para qué, no importa cómo, si hay que copiar, si hay Ajá, que ajá, ajá. matar al otro compañerito que lleva mejor nota que yo, se le hace alguna nota y se le echa un purgante en el fresco el día antes del examen, una cosa así, ¿verdad? Bueno, esas ideas no las tenía, pero bueno. No las adquieras, esos son malos hábitos nutricionales y ante todo sociales definitivamente, ¿no? Entonces, ahí viene lo importante. Entonces, entendamos, comprendamos que vivimos en un sistema totalmente inhumano. Y aquí caigo, pero antes de esto se me estaba olvidando decir que, y eso siempre lo omito, que Alternativas es un programa, ya, bueno, ya le comentaba, ¿verdad? Que nace de este colectivo, que se ha ampliado muchísimo, ¿verdad? Empezamos en un grupito chiquitito y resulta que ahora somos 5 subgrupos, ¿verdad? Más dos
departamentos. Hay un departamento que lo maneja nuestra querida Alejandra Moya Mora, que ustedes la conocen, y fue, por cierto, una recomendación de Jenny, que la incorporásemos. Jenny, muchísimas gracias. Y entonces Alejandra maneja todo lo que se llama arte gráfica, ¿verdad? Y es genial, definitivamente. Además de que tiene una paciencia, ¿verdad, Jenny? Una paciencia increíble. Es lo más didáctica del mundo, ¿verdad? Explica todas las cosas, una maravilla. Y después tenemos otro departamento que es como el de locución, ¿verdad? Que son las compañeras que se han pues, especializado de alguna manera en la animación de todo, de todo el programa, ¿no? Pero tenemos Alternativa Joven, que es manejado por estudiantes universitarios y todo joven, ahí tiene toda la cabida, ¿verdad? Alternativa Joven. Tenemos ciencias, bueno, que está a cargo de nosotras y nosotros. Tenemos filosofía, artes, letras y educación. Tenemos internacionales. eh, y como ya se han dado cuenta, hemos hecho programas de todo lado, ¿verdad? Tenemos ahí gente muy activa. Y tenemos realidad nacional. Déjeme ver, alternativa joven, ciencias, filosofía, artes, letras, realidad nacional e internacionales, ¿verdad? Que están los cinco, ¿no? Entonces, y ya entonces aquel grupito chiquitito, ahora somos como 30, ¿verdad? Y por dicha somos como la familia de Tres Patines, ahí llega todo el mundo y se mete. Y entonces, es una maravilla, ¿verdad? Así es que pura vida. Y algunos hablan mientras el otro se ríe y entonces ahí va llenando el espacio. Ah, sí, 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 no, eso no Por es, si no es acaso, ¿verdad? problema. ¿Verdad? Por si acaso. No es ¿Y problema. qué te Y parece si compartimos el video que resume un poco qué es alternativas? ¿Podría ser? adelante, me parece muy ¿Verdad? bien, claro. Lo podemos compartir para que las personas de acá lo escuchen. Ujú. Voy aquí. Mm, Entonces tenemos... Ujú. Presentamos Alternativas, pensar libremente para construir un país y un mundo integralmente mejores. Espacio sin fines de lucro, producido por el colectivo Reflexión Acción Costa Rica. Alternativas. Ok, y cuéntanos, Gracias. ahí aparecen redes sociales, diferentes redes sociales. Tal vez nos puedes contar un poco a dónde más se presenta este programa. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias justamente a eso hoy. Y Jenny, felicitaciones porque el jingle, que es una belleza, que es un bellísimo aporte de tres compañeros radiales totalmente, ¿verdad? Un aporte muy lindo que agradeceremos siempre. Cuesta muy millones que suene. Y lo hiciste sonar y es una maravilla. Felicitaciones. Como dice Jenny, nos pueden encontrar ¿cómo se llama? En Facebook Live, ¿verdad? O Live en YouTube y en Spotify, ¿verdad? Y eso en este momento. Y además nos retransmite Radio Guanacaste 106.1 FM, Radio Soberanía y Radio Revolución, que son emisoras internacionales que nos retransmiten. Y mañana no olviden que a partir de las 22 horas, una hora muy bonita, ¿verdad? Los sábados a partir de las 22, la gente que por cualquier motivo se queda en la casa y la televisión, desgraciadamente, las televisoras están tan mal, ¿verdad? Porque le dan ganas a uno de oír radio o de leer, ¿verdad? Y entonces, quienes optan por oír radio, les recomendamos que sintonicen mañana a partir de las 10 de la noche, 22 horas, o cuando pase el fútbol, ¿verdad? Porque si hay partido, pues Porque hay que respetar al que también ve fútbol, exactamente, a que exactamente, no se ha exactamente. podido convertir, Al que no ha podido respetado. abandonar el opio fútbol. Entonces, Bueno, pero está aclaro bien. eso para que no haya nada en contrario. Yo admiro muchísimo el fútbol, incluso hace millones de años practiqué el fútbol callejero, ¿verdad? Lógicamente. Es una maravilla, creo que es un ejercicio muy integral y muy bella nota, ¿verdad? Pero lo comercializaron totalmente y peor aún, lo convirtieron en un distractivo, ¿verdad? En un distractor totalmente para que la gente viva en el planeta opio fútbol, ¿verdad?
y lo convirtieron en una droga totalmente para sacarnos de la realidad concreta, ¿no? Y eso es lo que yo llamo fútbol. Así es que rescatemos el fútbol del caetazo ahí en la placilla del barrio, ¿verdad? Que era muy vacilón aquella nota, ¿no? Pero bueno, después, Y que construye muchas historias, porque pregúntale a cualquier persona de cualquier pueblo la mejenga lo que significa. Está perfecto, maravilloso, pero como vos decís, el enfoque que después le dieron es ahí donde perdimos mucho de eso tan hermoso que era lo cultural y lo deportivo, y claro está la experiencia y este golpe me lo hizo no sé quién, y este raspón, y era parte de la experiencia vivida. Sin embargo, lo vemos muy poco ya, ¿verdad? Digamos, en las calles ya los niños no lo están jugando, pero creo que somos un país que ha peloteado siempre, ¿verdad? correcto. Incluso fíjate que aquí en Grecia se da un fenómeno muy vacilón. Hacían campeonatos interprovinciales, si mal no recuerdo, ¿no? Y entonces venía a jugar aquí gente de todas las provincias. Ajá. Y era aquella mejenga, aquí había un estadio que se llamaba el Estadio Colón, donde está ahora la escuela Teología Ruiz. El Ah, Estadio Colón era un estadio muy, muy bonito. Y resulta que ahí entonces llegaba gente de todo lado. Sarchí, Atenas, Naranjo, Palmares, San Ramón, ¿cómo se llama? Alajuela, etcétera. Y entonces el vacilo es que llegaba la gente de los diferentes cantones como en una excursión, ¿verdad? Aquella cosa que llamaban excursión en aquel tiempo, muy bonito. Vamos a claro. excursión en Punta Arenas, ¿verdad? Entonces todo el mundo con Sí, sí, era almuerzo una gira, una gira. envuelto en hoja de plátano, entonces anota huevo duro, entonces ahora bueno. Y entonces hacían Ventas de excursiones muy comida lindas, también en la claro, comunidad. muy lindas. Claro, Y entonces resulta que se enamoraban la gente de los diferentes cantones. sí, Entonces de pronto aparecían matrimonios de atenienses con griegas, muy frecuentes, ¿verdad? Atenas sí. y Grecia están muy cercanos. O sarchiseños y griegas, o pues cuaseños, ¿verdad? Que queda aquí cerquita, ¿verdad? Y ahí en San Ramón, ¿y para qué, verdad? Palmaris, perdón, Palmares, ¿verdad? Pueblo al que adoro con todo el alma, definitivamente, ¿verdad? Y bueno, con San Ramón y Paqué, ¿verdad? Y todo lo que estaba ahí alrededor de San Ramón, ¿verdad? De Ujú, Salcedo, toda esa gente, entonces también se vuelve a hacer cosa. Bueno, la cuestión es que el fútbol lo transmite el radio actual también, y cuando hay partido a las 8 pues entonces se prolonga hasta las 11 los comentarios, ¿verdad? Y entonces de las 11 en adelante nos ponen a nosotros por dicha. ujú, Entonces les ujú. invitamos a Radio Actual 107.1 frecuencia modulada. Mañana sábado se repite este programa. Y entonces por ahí estamos al respecto. Muy rápidamente, algunos comentarios que siempre hago, pero muy rápidamente, y bajo mi responsabilidad absoluta. Ni Jenny, ni Alternativa, ni nadie es responsable de lo que voy a decir a continuación. Eh, entonces les recomiendo, por ejemplo, que le pongamos atención a lo que está pasando en la realidad concreta. Pero atención, si algo se esconde es la realidad concreta. Siempre nos la ocultan malévolamente, ¿verdad? Entonces, para descubrir la realidad concreta hay que echar mano a medios alternativos de comunicación, por ejemplo. Si queremos no informarnos de lo que está pasando en el mundo, escuchemos cualquier noticiero nacional, ¿verdad? Y lo digo con toda propiedad. Escucho uno ahí, ¿verdad? Una emisora muy comercializada, por cierto, y resulta que dice, ahora vamos a escuchar las noticias del mundo. Y el programa dura lo más 5 minutos, pero en general, bueno, aparte de la propaganda que meten allí, ¿verdad? Ajá, Y ajá. reproducen lo que dice la voz de los Estados Unidos de América. Así es que se pueden imaginar Ese qué pedacito del mundo, ¿verdad? mundo, ese Es, pedacito del mundo. qué Ujú, mundo es el que nos están dando. Y entonces, no, pues lógicamente yo quiero muchísimo el pueblo estadounidense, ¿verdad? Pero no soporto el sistema que lo rige, ¿verdad? Al gobierno estadounidense, que es el gobierno de las grandes transnacionales, ¿verdad? Y entonces las noticias que nos tiran, porque es la radio esta oficial del gobierno estadounidense, ¿verdad? Obviamente esas noticias es lo que a ellos les conviene. Por dicha, este aparatito que tengo acá, ¿verdad? Y también por el que nos estamos viendo ahora, ¿verdad? Ofrece un sinfín de posibilidades, ¿verdad? El aparatillo que me está transmitiendo es Huawei, ¿verdad? Y resulta que los chinos tienen un montón de fuentes de información, ¿verdad? Está CGNT,
CGNT, ¿verdad? Que lo pueden meter ahí en el teléfono y entonces ahí revisa lo que está pasando en China. Está RT, lo que está pasando en Rusia. Está Hispan TV, lo que está pasando en Irán. Está el Mayadín, lo que está pasando en Siria. Está, en fin, cualquier cantidad de emisoras, Radio Ana, Cuba. Está en, ¿cómo se llama? Bueno, en Argentina, por ejemplo, que están pasando tantas cosas. Ahí está un periódico muy buena nota que se llama Página 12. En Ecuador, perdón, Ecuador sí, donde están pasando otro montón de cosas muy interesantes. Ahí está una emisora que se llama Radio Pichincha Universal. En Uruguay, donde van a pasar cosas muy lindas este año. Ahí está un periodiquito que se llama Caras y Caretas. En Brasil, donde están pasando tantas cosas, está otro medio que no es O Globo, ¿verdad? Sino un par de medios ahí. Hay uno que se me da la onda, bueno, y ahorita lo recuerdo. En Venezuela, para liderar un montón de mentiras que nos dicen acá, hay cualquier cantidad, bueno, Telesur, que recomiendo su devoción, ¿verdad? Es muy importante, definitivamente. En Su México está la devoción, jornada. como sin candelitas, pero su devoción. Exactamente. En México está la jornada. En Nicaragua, que nos han hecho odiar tanto, y es un país que yo adoro definitivamente, ¿verdad? Cada vez que tengo oportunidad voy para allá, para Nicaragua. Hay una nota que se llama 19 Digital, que se consigue acá o en cualquier, entonces ahí da una información bien objetiva. En fin, hay un montón. Informémonos de lo que está pasando en el mundo realmente, ¿no? Y nos daremos cuenta, y con esto ya voy finalizando, de que el mundo está en constante evolución. Recordemos una frase de un viejito por allá que se llamaba Heráclito. Heráclito no es Heráclito, sino Heráclito. Ahí donde le gusta jugar con las tildes. Entonces, Heráclito de Efeso decía, todo fluye. Mercedes Sosa dice, cambia, todo cambia. Entonces, recordemos eso. Todo se transforma, todo cambia, nada es eterno, nada es permanente. Recordemos aquellos amores que dijimos que eran eternos, el hermano Sol, que eran eternos, y resulta que Y desaparecieron habían dicho definitivamente. que era eterno. Exactamente. Aunque bueno, existe una obra, diría yo que de arte, que es de la cultura mexicana, pero no sé si es maya o qué, pero que se llama Amor Eterno, es el sol y la luna, ¿verdad? ¿Recuerdas que es la unión del sol y la luna? Y así se llama, Amor Eterno, donde estos dos que se supone no se pueden encontrar, ¿verdad? Porque uno está en la noche y otro está en el día, sin embargo, logran hacer una conexión. Hermoso. Maravilloso. Esta Es Jenny, ¿qué que haríamos sin ella? Definitivamente demasiado estaríamos hermoso, ahí. o sea, amor eterno. Tal vez por eso un poco difícil, ¿no? Como Entonces, lo plantean ellos en su obra. Ujú. correcto, correcto. Pero qué linda esa alusión que haces. Y como todo cambia, entonces recordemos que este sistema, y aquí va la parte dura de mi comentario, el sistema vigente en Costa Rica, desde mi punto de vista, es el sistema capitalista eh, neoliberal, que es lo más terrible que puede haber, porque desde mi punto de vista es homicida. Bueno, yo no me atrevo a salir a la calle después de las 8 de la noche, de las 9, ¿verdad? Y eso que vivo aquí en el puro centro de la iglesia, a 200 metros está el parque, ¿verdad? Y no me atrevo a salir porque posiblemente me asaltan, posiblemente me roban, no sé qué, que me van a robar, o me violan involuntariamente, que es terrible, definitivamente es verdad. O en fin, en cambio antes pasábamos toda la noche en la calle, era muy lindo, soy nocturno todo el tiempo, ¿verdad? Quienes me conocen dicen que yo soy vampiro y que duermo en mi sarcófago. Y no es verdad, el cuarto está tan desordenado que es como un sarcófago. Bueno, Bueno, entonces les creo que decía, por eso cambiaste el horario, preferiste cambiar exactamente, de ya y zombies uno en ese pues momento. debía por lo menos se dar cuenta de quién lo asalta. Entonces es muy importante. Y resulta que antes era totalmente diferente y él incluso vivió un poquitito de ese mundo lindo, ¿verdad? Y yo recuerdo cuando llegué a San Ramón, que aquello era una lindura, era precioso. Bueno, San Ramón es muy lindo de todo punto de vista. Entonces les decía que el mundo que tenemos en este momento es capitalista neoliberal, homicida, mata a la gente, ecocida, mata a la naturaleza, evidente, ¿verdad? El asunto, cómo la destruyen todos los días y por eso nos vamos a terminar antes de tiempo
la especie humana, no la naturaleza que sigue adelante, ¿verdad? Además es, y esto es muy importante, plutocrática, gobierno de los ricos, y en Costa Rica es evidente, es cleptocrática, gobierno de los ladrones, y en Costa Rica es evidente, e insoportablemente patriarcal, ¿verdad? Y el presidente que tenemos encarna todo eso casi, ¿verdad? Todas esas características, ¿verdad? Y entonces no podemos quedarnos con los brazos cruzados. Cambiemos, transformemos esto, ¿no? El ser humano que no transforma, el ser humano que no le deja algo a las nuevas generaciones no tiene derecho a existir, definitivamente. No vinimos a este mundo sencillamente a chupar lo que nos dejaron, un vil vampiro rabioso, ¿verdad? Sino a usar lo que nos dejaron, ¿verdad? Alimentarnos con ello y devolverle nuestros frutos y mucho más a esa gente, a las nuevas generaciones e incluso a los que nos antecedieron, ¿verdad? Entonces tenemos que cambiar ese sistema. ¿Cambiarlo por qué sistema? Pues un sistema muy simple, que sea humanitarista, es decir, que el ser humano esté en un plano fundamental, ¿verdad? Sin caer en antropocentrismo, ¿verdad? Sencillamente el ser humano darle su dignidad, que sea ecologista, ¿verdad? Recordemos que la naturaleza es la madre nutricia, ¿verdad? Que sea ecologista, perdón, y que sea demócrata participativo, auténticamente. Y finalizo con lo de siempre, ¿verdad? Recordemos el artículo 9, párrafo primero de la Constitución Política vigente que dice el gobierno de la República es popular, participativo y lo ejercen. Bueno, además de varias cosas ahí, pero es popular, participativo y lo ejercen el pueblo y tres poderes. Don José Luis Valenciano, que en paz descanse, me enseñó que en la Constitución las palabras que están delante dirigen todo lo demás, ¿verdad? Entonces gobierna el pueblo y tres poderes, el pueblo por encima de todos los demás poderes. ¿Pero cuál pueblo? ¿Este que somos dormidos? No, un pueblo, y esto es muy importante, analítico, crítico, creativo, humanitarista, ecologista, y que escuche alternativas. Entonces, Ok. adelante, Pero Jenny. es un reto muy grande porque vemos pocos con esas características, ¿verdad? Y Porque él, porque es muy, porque podría ser muy caro pensar de esa forma, porque podría ser, ¿verdad? Es que habrá que ver cuáles son las desmotivaciones o las motivaciones, pero estamos adormecidos, ¿verdad? Por lo que oímos, por lo que vemos. Y como vos decís, ver alternativas, por lo menos, esa opción de verlo desde otro punto de vista, pero bueno, es un reto bastante grande. Ujú. y el tema que tenemos hoy, y aquí hay una Claro. pequeña introducción, es fundamental definitivamente, ¿no? ¿Cómo se llama? Neurociencia, ¿verdad? Y nutrición, de alguna manera, ¿verdad? El tema de hoy, sí, neurociencia y nutrición, ¿verdad? Con la doctora Cindy Montes Mesa, ya vamos a disfrutar de su aporte. Y el cerebro, esa máquina maravillosa, decía mi mami, que el cerebro nunca hay que usarlo como máquina pueril. Ahora, recordemos que mi mami era de aquellos tiempos, ¿verdad? De 1800, y entonces lo pueril era lo infantil, ¿verdad? Si lo hubiese oído Mafalda, le hubiese llamado el pleito, era como que máquina pueril infantil, si nosotros somos lo más calidad que hay, definitivamente, pero bueno, entonces no usemos el cerebro, no, sino como la fuente de todo el montón de transformaciones en la medida en que interprete adecuadamente la realidad, ¿verdad? Y ese cerebro, para que esté sanito, necesita nutrición, pero ya ahí me estoy metiendo en el terreno de Jenny y en el terreno de la charla. Adelante, Jenny. Para que esté sanito necesita nutrición. Creo que no el cerebro, sino cada una de las células que componen este tejido, ¿verdad? Claro está, nos nutrimos de lo biológico, que es un poco lo que ahorita la doctora nos va a hablar, pero nos nutrimos de lo psicológico, de lo social, de lo espiritual, o sea, de lo emocional. O sea, hay mucho. Por eso la pregunta que siempre debemos hacerla, ¿de qué me estoy nutriendo? ¿A qué me estoy exponiendo? ¿Verdad? Y entonces, mira que esta chica, la doctora, es una hermosa, ahorita la vamos a ver,
como de 20 años. Lo que no sé es si es que la alimentación especial que ella tiene la tiene así de joven, podría ser, ¿verdad? Porque parece una persona muy joven para tener una formación bastante amplia como la ahorita se las voy a compartir. Ella es entonces doctora y licenciada en nutrición humana y administración de la educación no formal, dice que hizo una carrera en administración no formal, creadora de Aprendiendo a Bocados. Me llama tanto la atención el nombre, porque recuerdas que escuchamos una frase que es, hay que aprender, y recuerdas que era, con sangre la letra entra, hay que darle hay que hacer con esa dificultad, y me llamó la atención que dijera, abocados, aprendiendo abocados, suena como rico, ¿verdad? Como que está bien, bonito. Tiene formación en neurociencias en la escuela de Epicuro de España. Lo hice muy bien con tilde, ¿dónde va? Con una certificación internacional en psiconutrición, bases de la conducta alimentaria. O sea, psiconutrición. El poder, había una conferencia muy interesante que se llamaba el, el impacto emocional del alimento. Y ahora solo pregúntate, ¿cuál es el alimento que comes cuando estás feliz? ¿Y cuál es el que comes cuando estás triste? ¿Qué ganas de comer te da cuando tienes tal emoción? Eso es interesantísimo. Y ella pues tiene una certificación en psiconutrición, bases de la conducta alimenticia del Instituto Vive Sano de Brasil. Actualmente cursa otra certificación de nutrición y envejecimiento. O sea, la doctora Cindy Morales está pues capacitadísima para hablar del tema y por supuesto que este tema que ella está ahorita estudiando, el de nutrición y envejecimiento, con más razón es un tema vigente, con una población mundial que se está envejeciendo, bueno, la costarricense, que ya somos más de los de tal año que los otros, es un tema muy importante, el trabajo con las poblaciones mayores. A una de las buenas o malas noticias es que el impacto de lo que comemos y solo voy a tomar un componente que es el ocio. Hemos hablado mucho en el adulto mayor o en las mujeres especialmente, el tema de la osteoporosis como una preocupación de salud pública. Y resulta que el mejor hueso de mi vida yo lo voy a tener cuando tengo 30 años. O sea, de los 30 años en adelante mi hueso se empieza a disminuir. Imagínate lo que es una persona antes de los 30 sin hacer ejercicio, desubicado hormonalmente, sin comer integralmente los alimentos, adivina qué calidad de hueso va a tener a los 30 y después de los 30 empieza el proceso de degradar un montón el tema del hueso. Bueno, es interesantísimo, tantas cosas que podemos hablar. Entonces, como parece que los tiempos van bien, pero la idea es que podamos después ver algunas preguntitas si durante el proceso surgen en el Facebook, entonces vamos a compartir el tema de hoy, ¿verdad? Y a estar atentos entonces a escucharlo, a hacer las anotaciones, las preguntas entonces y los comentarios al final. Entonces, más bien, muchas gracias. Voy a empezar a compartir la presentación. Muy bien, entonces por acá lo que vamos a hacer es buscar por aquí, conectamos por acá y iniciamos. Muy buenas tardes, para mí es un placer estar el día de hoy en este programa tan bonito de alternativas compartiendo de un tema que realmente me apasiona, que es muy bonito, muy interesante y que lo podemos aplicar a diferentes áreas de nuestra vida. En este caso les voy a estar hablando sobre todo lo que es la neurociencia y cómo lo podemos relacionar con toda la parte de nutrición. Mi nombre es Cindy Montes Mesa, soy nutricionista y emprendedora de Aprendiendo a Bocados. Bueno, para empezar, es importante saber qué es la neurociencia. De forma muy básica podemos hablar que es el estudio del sistema
3 kilos, pero realmente tiene una fuerza muy grande. Porque Estamos teniendo algunos problemitas con la grabación, pero ya están en vías de solución. No hay problema y nos damos un intentito para ver cómo se resuelve esa situación. Ok. Entonces, ok, aquí sí se logra ver, pero no se está escuchando. Ok, es así. Sí se logra ver, pero no se está escuchando. Ok, es así. Sí se logra ver, pero no se está escuchando. Ok, es así. Sí se logra ver, pero no se está escuchando. Ok, es así. Sí se logra ver, pero no se está escuchando. Ok, es así. Sí se logra ver, pero no se está escuchando. Ok, es así. Creo que fue como que se pegó, ¿verdad? Se está pegando. Creo que fue como que se pegó. Ahí vamos a ver, perdón, revisemos. Ok, ahí vamos a ver, perdón, revisemos. Ok, ahí vamos a ver, perdón, revisemos. Sí, está un poco extraño ahí. Cerremos eso. Ok, de acá, vamos a volver a empezar vamos a darle compartir acá, acá. Ujú. Vamos a... Ok, esos son los efectos secundarios de, de los trabajos en vivo, ¿es así? Sí, no hay ningún problema con eso. Siempre sucede, definitivamente, es parte de lo cotidiano. Ok. Siempre hay esos inconvenientes. Pero por dicha, buenas tardes, para mí es un placer estar el día de hoy en este Ok, programa tan bonito de alternativas compartiendo. muy bien, ahí ya lo sí, oíste, ok, ahora lo que necesitamos es, déjalo correr simplemente, está muy bien. Ahora sí, ya lo vemos. Ujú. De un tema ajá, que realmente me apasiona, que es muy bonito, muy interesante y que lo podemos aplicar a diferentes áreas de nuestra vida. En este caso, les voy a estar hablando sobre todo lo que es la neurociencia y cómo lo podemos relacionar con toda la parte de nutrición. Ahí no se escucha, se ve, pero no se escucha. Se ve el video, pero no se escucha ahí. Objetivos, sí, a ver. esas acciones voluntarias e involuntarias que hacemos, por ejemplo, el hecho de que yo en este momento esté hablando, el que quiera mover el brazo, pero igualmente todas las acciones que están ocurriendo adentro mío, con el corazón latiendo, todos los órganos funcionando. Entonces, se puede decir que el cerebro es ese ente coordinador de absolutamente todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Y realmente es muy pequeño, porque si lo vemos, el cerebro lo que pesa es 1,3 kilos, pero realmente tiene una fuerza muy grande, porque coordina todo y tiene una relación con cada uno de los órganos de nuestro cuerpo. Y bueno, que más adelante lo vamos a ver con más detalle. De las relaciones más bonitas e importantes está la que existe entre el cerebro y el intestino. Pero realmente es como tener un poquito de esta reflexión de que nuestro cuerpo es realmente complejo y todo tiene que funcionar de una forma muy coordinada y como en cascada para que todo funcione bien. Y el que coordina todo esto sería nuestro cerebro. Para entrar un poquito como en contexto, el creador o el que propone la teoría neuronal es el doctor Santiago Ramón y Cajal. Esa teoría la postuló en 1895 y él hablaba de cómo el cerebro se podía asemejar con un bosque. Entonces él hablaba de un bosque neuronal. ¿Por qué hacía la referencia a un bosque?
porque decían que las células de nuestro cerebro, que son las neuronas, pueden ser estos árboles. Entonces, así como los árboles que tienen sus ramas y sus raíces, una neurona también tiene sus ramas y sus raíces. Y es por medio de estas ramas y raíces que se logra comunicar con otras neuronas para enviar un mensaje en nuestro cerebro. El mensaje puede ser de cualquier cosa. Ahora lo que hablamos, de levantar un brazo, hasta hablar, hasta que el corazón tiene que latir, el pensar, todo eso es parte de esa comunicación que existe entre las neuronas. Ahora bien, no tenemos un pequeño bosque de unas 10 neuronas, 20 neuronas, no, sino tenemos 85.000 millones de neuronas que están todo el día trabajando, que están constantemente en esta comunicación, enviando y recibiendo información, estando nosotros despiertos y cuando también estamos durmiendo. Entonces, las neuronas son estas células importantísimas que están en nuestro cerebro, que están controlando todo lo que son estas acciones voluntarias e involuntarias, todo lo que son nuestros sentidos, todos los pensamientos, emociones, el aprendizaje, la memoria y, como les dije, también el sueño. Ahora bien, ya entendiendo un poquito como esta parte del funcionamiento cerebral de una forma muy básica, pero para que nos quede muy claro. Si yo les preguntara qué está haciendo nuestro cerebro cuando no estamos haciendo nada, ¿qué me dirían? Nosotros, bueno, se tendría a pensar que cuando estábamos como en esta situación, como vemos en la imagen, una persona simplemente sentada, como que el cerebro ahí seguramente no está haciendo mucho, ¿verdad? Tal vez simplemente está ahí como en reposo, esperando que haya una señal, por ejemplo, de levantarse, de ir a hacer otra cosa, etc. Pero lo que se ha visto es que el cerebro en estos momentos está más bien sumamente activo. Tiene diferentes nombres, lo que se ha estudiado, algunos nombres un poco más técnicos, otros un poco más coloquiales, pero esto que se dice es que cuando estamos en este estado, entramos como en un estado de una divagación mental, una actividad espontánea del cerebro, o como le dio el nombre la Universidad de Washington, la red neuronal por defecto. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que en ese estado donde no hay una actividad dirigida tal cual, nuestro cerebro toma una vida propia y comienza a generar pensamientos espontáneos que van hacia todo lado. Entonces, ¿qué sucede aquí? Hay caos, hay un diálogo interno, estoy hablando mucho conmigo mismo. Eh, es una actividad al azar porque de repente puedo estar pensando en algo y rápidamente cambie hacia otra cosa. Me puedo ir al pasado, me puedo ir al futuro, algo del presente. Entonces, no hay orden, no hay una estructura de pensamientos, más bien son pensamientos fugaces que van y vienen. Incluso cuando estoy en este estado y tal vez alguien llega y me habla, me saca completamente de ese estado y hasta se me olvida un poco qué era lo que estaba pensando. Entonces, es lo que hace el cerebro cuando está sin recibir ningún tipo de orden. Esto, para que quede claro, es un proceso que es sumamente normal, todos lo hacemos, ¿verdad? Entonces, es completamente normal y es parte de ese funcionamiento del cerebro. Ahora, ¿qué es lo que tal vez no estaría tan bien? Que pagamos mucho tiempo en este estado. Se dice que deberíamos estar aquí en en esta red neural por defecto o en esta divagación de un 20 a un 30% de nuestro tiempo y que el resto del tiempo estemos muy concentrados o atentos a lo que estamos haciendo. Pero lo que se ha visto es que pasamos un 47% en este estado y que incluso en un fin de semana podemos estar en un 75%. ¿Y cuál es el problema de esto? Porque realmente cuando estamos en esta divagación, con esos pensamientos que van para todo lado, sin mucha atención al momento presente, estamos en un piloto automático. Y lo que estudió la Universidad de Harvard
en el 2010 y que este fue el nombre del artículo precisamente que le dio, es que una mente divagante es una mente infeliz, porque entonces no estoy en el momento presente, porque mis pensamientos me están llevando para todo lado, entonces no estoy como ni aquí ni allá. Entonces es muy importante que podamos hacer como una reflexión de esto, pensar cuánto tiempo tal vez pasamos en este estado y darnos cuenta que cuando estamos así, pues no tenemos mucho control eh, de nuestros estados mentales, estamos como en un estado de inconsciencia, desconectados del mundo, de las personas, desconectados incluso también conmigo mismo, esta desconexión de que mi mente va por un lado y mi cuerpo por otro. Entonces, que podamos también hacer como un poco de reflexión y que al final el objetivo es eso, poder tener más atención a lo que hacemos y que estemos viviendo ese momento en el aquí y el ahora, en ese momento presente. Otra vez tenemos algún problemita con el desarrollo de la grabación. Ya estamos tomando las medidas del caso para que seguir adelante, porque realmente está muy importante, pero supremamente importante todo lo que nos está diciendo la doctora. Realmente sus palabras son, bueno, llenas de sabiduría en primer lugar y indudablemente pues nos comunican esa gran atención que debemos brindarle a nuestro proceso vital, ¿no? ¿Qué está sucediendo con nosotros en nuestra vida cotidiana? ¿Cómo maltratamos realmente a nuestro cuerpo? Pero no solamente a nuestro cuerpo, sino cómo maltratamos a la naturaleza en general, como ya comentábamos, ¿verdad? Y creemos, y en ese sentido nos han hecho creer, ¿verdad? Que somos eternos, que somos indestructibles. Y además, las condiciones, como ya comentábamos hace un ratito, económicas, políticas y sociales en que nos desenvolvemos, eh, nos obligan de alguna manera a trabajar jornadas extenuantes, nos obligan de alguna manera muy evidente, ¿verdad? A no descansar, nos obligan a tener que estar en una tensión constante todos los días para ganarnos la vida, ¿verdad? Por cierto que hay una pequeñísima, vale la redundancia, minoría que no tiene que andar en estas carreras, ¿verdad? Y, mientras que el común de lo que somos, sí tenemos que correr ese horario salvaje, ¿verdad? Que nos han impuesto de vida, ¿verdad? Por ejemplo, en las zonas francas, ¿verdad? Que estamos cometiendo el error de creer que la zona franca es la salvación del país en todo aspecto y nada que ver definitivamente. Se pueden tener zonas francas siempre que haya transferencia tecnológica, cosa que no la hay en estos momentos, creo, en Costa Rica, siempre que haya jornadas humanas, siempre que haya salarios decentes, siempre que haya condiciones vitales, ¿verdad? Adecuadamente atendidas, laborales, pero no, no es el caso. Entonces nos obligan a llegar a la casa nada más a dormir, ¿verdad? Un ratito. Salimos de allá tarde, de Feria de las Presas, de los buses, etcétera, etcétera, ¿verdad? No por culpa de los autobuseros, sino de la mala disposición vial que hay en Costa Rica. Y tenemos poquísimo tiempo realmente para pues el descanso, mucho menos para la vida familiar, mucho menos para ese alimentar a nuestro cerebro, no solamente en su aspecto más biológico, ¿verdad? Más nutricional puramente, sino en su dimensión intelectual que es tan fundamental. Y eso conspira totalmente con lo que sucede cotidianamente
lo que debiese suceder en nuestro desarrollo mental, ¿verdad? Y es el colmo, pero nos van reduciendo, y esto es terrible, nos van reduciendo a la pura animalidad, pero a la degradación del ser humano, ¿verdad? Que es la esclavitud total, ¿no? Desgraciadamente, si permitimos que ese sistema inhumano se siga dando, eh, terminaremos convertidos, bueno, en el caso concreto de Costa Rica en un feudo y las y los ticos en siervos, mucho menos de la gleba, ¿verdad? Esclavos puros, ¿no? Y eso definitivamente, hacia eso vamos, hacia eso caminamos, desgraciadamente si no despertamos, ¿verdad? Y, y entonces, les decía que conspira totalmente este sistema que estamos viviendo en este momento, como ya comentábamos antes, ¿verdad? Con todo lo que nos está planteando la doctora realmente, ¿no? Eh, bueno, nos cuenta la compañera Jenny que tenemos un problema de fondo definitivamente, pero no es grave, dice que se fue la luz, eh, cosa que por cierto se está haciendo muy frecuente en Costa Rica. Jenny nos dice que ya casi, que ya está en esfuerzos, ¿verdad? Y que está tratando de entrar nuevamente. Entonces parece que ya se inició la luz. Dicho sea de paso, yo no quisiera pensar, pero las circunstancias me obligan, que este gobierno que tenemos, a esa institución magnífica que se llama el ICE, pienso que pareciera que hay alguna especie de sabotaje, ¿no? El ICE, yo nací con el ICE realmente, más bien me crié con el ICE, en mi primera infancia, primerísima infancia, la energía eléctrica de esta zona la dotaba la municipalidad de Grecia, ¿verdad? Yo soy de Grecia, con una plantita que tenía aquí uno de los ríos, ¿verdad? Un embalse ahí, bueno, muy al tipo de aquel tiempo. Y la luz que nos llegaba, la energía eléctrica era tremendamente deficiente. Unas bombillas ahí que emitían una luz tremendamente deficiente. De pronto, por dicha, no de pronto, ¿verdad? Sino gracias a todo un proceso de evolución, se creó el ICE, y el ICE, por dicha, quienes lo consiguieron, estaba concebido para electrificar el país totalmente, ¿no? Y lo fueron logrando y con mucho éxito. Y a partir del momento en que empezó el ICE a funcionar, la energía entró con toda la fuerza del mundo. Y nunca durante mi segunda niñez, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? En mi adolescencia, en mi juventud, y mi adultez y ahora en mi senectud, habíamos tenido esos problemas con el ICE. Y resulta que en los últimos 2 años, quizá se han dado estas fallas y pues que afectan millones y millones, ¿verdad? Y la, eh, la vida cotidiana de las y los costarricenses. Y, y entonces, bueno, hoy nos está afectando a nosotros fuerte, definitivamente, ¿no? Y ahora entonces cayó allá cerca de donde vive Jenny, o de hecho donde vive Jenny, y está afectando entonces la transmisión. Le vamos a dar un tiempito más a ver qué sucede. Eh, Jenny me cuenta que está tratando de restablecer todo el asunto, pero pues que quede claro que no es culpa definitivamente de alternativas de nosotras y de nosotros, sino que el problema que tenemos está fuera de nuestro control totalmente, ¿no?
Y es una verdadera lástima que esté sucediendo lo que hoy nos sucede. Pues antes quería continuar un poquitito, ¿verdad? Para ver qué pasa si nos restablece el servicio. Continuar un poquitito con la reflexión que estábamos haciendo. En el sentido de que, acorde a lo que nos estaba contando la compañera Jenny, esa función fundamental del cerebro de regir todo lo que somos, de no descansar de alguna manera, ¿verdad? De requerir entonces, que eso sería como una segunda parte de la charla que nos ha preparado la compañera Jenny, perdón, la doctora Montes Mesa, necesita entonces el cerebro un trato especial, ¿verdad? Por más resistente que sea y por más que haya estado sometido a todo el proceso de evolución, ¿verdad? De larguísima data, definitivamente, eh, en condiciones muy difíciles. Eh, Ahora que podemos darle, porque están las condiciones dadas, eso es lo más triste de todo, ¿no? Que el sistema, que la evolución que ha tenido la humanidad, ¿verdad? En ese momento le permite a la humanidad sobradamente, ¿verdad? Cubrir todas sus necesidades, pero sobradamente, ¿verdad? Cubrir todas sus necesidades, cubrir todas sus angustias al respecto, ¿verdad? Y por lo tanto, ahora que podemos estar realmente satisfaciendo plenamente todas nuestras necesidades y la del cerebro en particular, porque existe gran abundancia de producción, resulta que hay unos cuantos que monopolizan esa producción, ¿verdad? Y la usan para especular salvajemente con todo tipo de alimentos, con todo tipo de, 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 de elementos vitales, ¿verdad? Entonces se especula con la salud en general, se especula con los nutrientes, se especula con las medicinas, se especula con todo, ¿no? Y no importa, si no tienen plata que definitivamente no pueda recibir el tratamiento adecuado. Ya tenemos a Jenny por dicha nuevamente con nosotros y nosotros. Jenny, qué gusto me da verte nuevamente, qué maravilla. Bueno, tengo que confesar que, que la internet hizo como un cortocircuito en alguna situación, no sé por qué, pero entonces Buenas tardes, para mí es un placer iba a estar probar, el día de hoy en vamos este a ver, programa presente. lo que iba a hacer era ver la posibilidad porque no está permitiendo, digamos, desde la computadora. Entonces, voy a ver si me da permiso como de proyectar y poner el sonido. No sé si te parece que lo haga así para probar desde donde quedó la presentación. Dale, 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 a ver qué pasa. Te voy a dar a ver. Y el autocontrol. Podemos ¿Cómo pensar ves? ¿Cómo que el oyes? lóbulo frontal puede ser Perfectamente. si Lo va hacemos así de una forma muy hechita. el músculo se va haciendo más fuerte, más Y se grande, escucha va perfectamente. creciendo. Ok, entonces lo vamos a dejar así y usted sigue igual sigue todas las preguntas que pueden ir haciendo en el chat y yo lo que voy a hacer es mantener, aunque no se va a ver tan hermoso, pero mantener por lo menos la presentación para que la puedan escuchar y captar. Está bien, Adelante, seguimos. adelante, adelante. Sí, sí, Muy bien. adelante, por ahí. Haciendo esa zona. El lóbulo frontal es muy así. Cuando yo trabajo más en fortalecerlo, pues precisamente se va haciendo cada vez más grande. Y una de las cosas para fortalecerlo es esto que acabamos de ver, de tener mayor atención a lo que estamos haciendo. Cuando estamos constantemente en esta divagación mental, estamos en este piloto automático, el lóbulo frontal va perdiendo como su fuerza, e incluso su área se puede haciendo más pequeña. Entonces, imagínense que si estamos constantemente en esta divagación, tenemos muy alterado lo que son las conductas, las emociones, nos cuesta más tomar decisiones, eh,
y como el pensar en este razonamiento o en este juicio sobre las diferentes cosas que están pasando con nosotros. Entonces sí es muy importante mantener esta atención a cualquier cosa que hacemos porque es una de las cosas que genera que el lóbulo frontal pues se mantenga fuerte y que su área sea mayor. Hay algo muy interesante del cerebro que es la plasticidad neuronal, que es esta capacidad que tiene el cerebro para poder cambiar, aprender y adaptarse. Y esto es algo que también se creía que era sobre todo cuando uno era niño, estaba en ese proceso de aprendizaje de todo, de aprender a leer, caminar, andar, todo eso, y que ya luego se perdía. Pero realmente se ha visto que todavía siendo personas adultos mayores tenemos esto y es algo importante siempre de mantener, fortalecer, porque a veces también tenemos esta idea de que ya yo tal vez a cierta edad ya no puedo aprender cosas nuevas o ya no puedo hacer cosas nuevas, pero realmente el obligarnos, ¿verdad? Impulsarnos a aprender algo nuevo, algo por supuesto que nos guste, que nos llame la atención, nos ayuda entonces a también ir fortaleciendo el cerebro, a fortalecer mucho este lóbulo frontal y que esta plasticidad neuronal siempre esté presente. Es igual también el tema de que cuando nosotros teníamos o nacemos y nos vamos desarrollando, tenemos una cierta cantidad de neuronas y que después de cierto tiempo, si se van muriendo, ya no podemos reponer esas neuronas. Y lo que se ha visto es que igualmente nosotros podemos crear nuevas neuronas y repito que igualmente a cualquier edad. Entonces, para tenerlo muy presente, eh, de cómo realmente nosotros podemos tomar como acción para poder cuidar más nuestro cerebro. Incluso, bueno, don Santiago Ramón y Cajal decía precisamente esto, esta era una de sus frases, donde indicaba que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos. Entonces, y a continuación vamos a ver como unas técnicas para poder cuidar más a nuestro cerebro. La primera técnica sería ese tema del enfoque. Ya vimos este tema de lo que es esta vida propia del cerebro, de esta divagación mental, que de hecho también Santa Teresa lo llamaba la loca de la casa, que es este diálogo interno que va para todos lados. Em, pero cuando lo dejamos constantemente, que ese sea como nuestro funcionamiento principal, generamos esta desconexión y recordemos que el óvulo entonces se va haciendo cada vez más pequeñito y se va perdiendo mucha fuerza. Entonces es muy importante que podamos entrenar a nuestra mente, que podamos tener como este pensamiento más dirigido, con mayor atención, la mayor parte de nuestro tiempo y podamos también hacer como una autoobservación, empezar a reflexionar, bueno, mira, si constantemente estoy pensando mucho en otras cosas y no estoy poniendo atención como a lo que estoy haciendo. Em, Ver entonces cuánto tiempo tal vez estamos en este estado y poder entonces lograr que en ese momento que estamos en esa divagación pueda traer mi atención a ese momento presente. Si me vuelvo ahí, en otro momento, que recordar que no, tengo que estar en el momento presente. Entonces, ese ejercicio de entrar en divagación, pero volver mi atención al momento presente es lo que va también fortaleciendo lo que es el lóbulo frontal y es esa forma de entrenamiento hacia nuestra mente. Entonces, tener mucho enfoque. Igualmente, lo que es hacer una cosa a la vez. A veces también queremos hacer todo a la vez, estamos sumamente enfocados, sobre todo ahora en este mundo tan acelerado en el que vivimos actualmente, queremos estar en todo a la vez, eh, trabajando, estudiando, cocinando, haciendo cosas. Eh, por ejemplo, a nivel de nutrición, que es una cosa sumamente importante, el tema de comer y estar haciendo otra cosa, comer y trabajar, comer y estar muy concentrado, tal vez viendo algo, haciendo algo, porque en ese momento entonces, como no le estoy prestando atención realmente a la comida, como sumamente rápido y a veces incluso termino de comer
hago otra cosa y de repente me quedo pensando si comí o no comí o qué fue lo que comí, porque fue tan rápido y tan automático porque estaba haciendo otra cosa que no le puse atención realmente a ese momento. Entonces, que podamos hacer una cosa a la vez, ¿verdad? Porque esto le ayuda al cerebro a tener mayor enfoque y poder hacer una cosa bien, porque también a veces no hacemos ni una cosa ni la otra bien, ¿verdad? Entonces, como para tenerlo ahí presente de manera que sea posible, poder organizar mejor nuestro día, organizar nuestro tiempo, yo siempre poder hacer como una lista de cosas e ir haciendo una cosa a la vez según lo que vaya urgiendo, eh, porque también si no, pues lo perdemos, el óvulo frontal también se altera y se nos va haciendo más chiquitito. Trabajar el pensamiento profundo, que esto es sobre todo poder razonar un poco más. Si vemos algo, escuchamos algo, una noticia, ahora por ejemplo que vemos muchas cosas en redes sociales, noticias que a veces son falsas, o artículos de cosas, ¿verdad? Entonces, y no nos quedemos como con esa primera impresión y creer todo de una vez, sino que podamos entonces darle seguimiento a esa noticia, que podamos investigar, preguntar, mira, ¿será cierto o no? Darle como un seguimiento. Entonces, eso va a trabajar haciendo que entonces nuestro cerebro eh, trabaje más, ¿verdad? Que no simplemente quede con esa primera impresión, sino darle continuidad. Y así realmente con cualquier cosa que nosotros escuchemos en algún programa, lo que sea. Igualmente, por ejemplo, hacer actividades como de estas supongo que son como de lógica matemática, sopa de letras, crucigramas, eh, no sé, adivinanzas, todas esas cosas que nos pueden aportar un poco más, lectura también, entonces que nos ayuda mucho a trabajar con pensamiento profundo y es una de las cosas que fortalece mucho el lóbulo frontal. Luego, que es muy importante eh, hacer como un paréntesis en lo que son, eh, o su forma de envejecer, que es muy diferente a esta edad cronológica. Eh, ¿Y qué es lo que se ha visto? Lo que se ha estudiado mucho en diferentes artículos es que una de las cosas que genera que el cerebro acelere más su proceso de envejecimiento es el estrés. Entonces están sumamente estresados, eh, constantemente pensando cosas negativas en este proceso de rumiación. Que la rumiación es cuando estamos constantemente pensando en un problema que incluso puede ser pasado, de hace 10 20 años atrás incluso, un problema futuro, imaginando el peor escenario, un problema que tal vez tenga presente, pero que estoy constantemente ahí dándole a ese pensamiento que es muy desgastante para el cerebro. Entonces eso va a generar también mucho estrés, mucha inflamación a nivel cerebral y eso va acelerando como todo este proceso. Va a generar también una muerte neuronal. Ahí no estamos permitiendo que haya esta generación de nuevas neuronas. Entonces, y que esto pueda ocurrir también a cualquier edad. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo? Que hay personas jóvenes que viven sumamente estresadas, haciendo muchas cosas a la vez y demás, y que entonces tienen un cerebro envejecido, a como tal vez también pueden haber personas adultas mayores que tienen un mayor control y gestión de las emociones, del estrés y demás, y que entonces pueden tener un cerebro más joven. Entonces, esto para tenerlo muy presente. Y precisamente es como la cuarta técnica que habla sobre el pensamiento positivo, que realmente puede parecer muy sencillo, pero a veces es una de las cosas más difíciles que nos cuesta un poco más. Entonces, de hecho, esto se vio en un estudio que se hizo donde se midió esto en una cantidad de personas. Se quería ver como
qué tanto estaban preocupados o ansiosos en este proceso de rumiación que les explicaba. Y entonces lo que se observó es que las personas que estaban constantemente en esto tenían este aceleramiento del envejecimiento cerebral, al contrario de las personas que estaban más tranquilas. Entonces, también lo que se vio es que estas personas tenían como este mayor control, pero había un mayor sentimiento de gratitud. Se enfocaban más en lo que tenían, en esta parte positiva, en los aspectos positivos de la vida en general, y no se enfocaban tanto en esta parte de lo que faltaba, de lo que no habían hecho, de lo que no habían cumplido. Entonces, como decía Hanseli, no es el estrés lo que nos mata, sino el cómo reaccionamos a él, porque al final también es el pensar que el estrés siempre va a estar y esto es parte de la vida y que como tal no es del todo malo, porque el estrés es lo que nos mueve, que nos levanta, que nos pone alerta. El problema es cuando se vuelve completamente excesivo y permitimos que ese estrés nos controle completamente y no yo controlar ese estrés. La quinta técnica sería el aprender a respirar, respirar con más conciencia. Realmente el acto de respirar tiene unas funciones súper importantes en todo nuestro cuerpo, en todo el cerebro, por medio de la respiración, especialmente cuando la hacemos lenta, la hacemos por nariz, tanto inhalación como exhalación, tomando pausas entre una inhalación y una exhalación, y ojalá que la exhalación sea lo más despacio que se pueda hacer. Tiene grandes implicaciones en el cerebro porque permite que se oxigene completamente. Nos ayuda a tomar mejores decisiones. Eso está relacionado específicamente con esas áreas del cerebro que están involucradas con la memoria, con la atención y con las emociones. Y cuando estamos en este estado, logramos crear un silencio neuronal. ¿Y esto qué quiere decir? Que ahora que hablábamos, que estábamos constantemente en ese proceso de divagación, de pensamientos fugaces, bueno, por medio de la respiración, nos ayuda a que ese caos no sea tan constante. Entonces genera este silencio en nuestro cerebro. La sexta técnica sería bailar, que realmente el hacer ejercicio es una de las cosas más positivas, no solo para la parte física, porque muchas veces se ve más que nada como para la parte física, poder cuidar como músculos, composición de grasa y demás, pero más allá de esta parte también tiene muchas implicaciones a nivel de nuestra salud mental. Y dentro de lo que se ha visto, que es una de las cosas más positivas, es el bailar, porque por medio del baile, ahora que les comentaba que tenemos esta posibilidad de crear nuevas neuronas, el baile es una de las cosas que lo potencian. ¿Por qué? Porque cuando estamos bailando tenemos que tener mucha coordinación, un ritmo, pasos, música, eh, son muchas cosas. Entonces, estamos constantemente trabajando en lo que es esta plasticidad neuronal. Se ha visto que previene el deterioro cognitivo, la enfermedad de Alzheimer y sobre todo, bueno, esto, los beneficios son a cualquier edad, pero se ha visto mucho que en personas mayores de 50 años genera muchísimos beneficios. Entonces, para tenerlo ahí presente, eh, hacerlo solo igualmente tiene muchísimos beneficios, pero igualmente, si podemos bailar en grupo, también se ha visto como esta mejoría a nivel también del disfrute de un grupo, de crecer en un grupo, también la coordinación que tiene que ser como grupo. Entonces, como para tenerlo ahí presente. Y ya entrando como un poco más en la parte de nutrición, eh, hay una relación que yo les comentaba ahora, tan importante que hay entre el cerebro y el intestino. Y esa relación tan importante entonces que hay detrás de la nutrición y de la salud mental. Así como lo decía Hipócrates, que una mala digestión es la raíz de todos los males y ahora se están haciendo muchos estudios basados en esto, en cómo desde la parte digestiva puede comenzar pues, el desarrollo y el desencadenamiento de muchísimas complicaciones y enfermedades.
Entonces, como para entender por qué es tan importante, la importancia que tiene el intestino, es que ahí se ha visto que nosotros tenemos neuronas. Por eso se le llama al intestino el sistema nervioso entero, porque tenemos ahí de 100 a 500 millones de neuronas. Por eso es que se dice que el intestino es un segundo cerebro. ¿Qué es lo que hace igualmente? Lo mismo que hace nuestro cerebro. Enviar y recibir información, el control de acciones voluntarias e involuntarias, el control de los sentidos, pensamientos, emociones, todo lo que es el aprendizaje, el sueño. Entonces, todo igualmente, así como hay neuronas en nuestro cerebro, las hay en el intestino y cumplen exactamente las mismas funciones. Ahora, algo que es muy interesante es el tema de la microbiota intestinal, que no sé si han escuchado esta palabra, pero básicamente la microbiota son todos esos microorganismos que realmente son millones de millones que tenemos absolutamente en todo nuestro cuerpo, pero el más grande es el que tenemos a nivel de nuestro intestino. Y dependiendo de cómo sean esas bacterias principalmente, pero microorganismos en general, em, así van a impactar en nuestro cuerpo y específicamente en nuestro cerebro, van a generar e influir en el estado de ánimo, en el humor, en la concentración, en la memoria, en el aprendizaje y en la atención. Entonces, vean que es algo sumamente fuerte, dependiendo de cómo sea nuestra microbiota. Em, y que igualmente, bueno, más allá también del cerebro, también actúa mucho sobre nuestro sistema inmune, sobre la parte hormonal también. Entonces, realmente, cuidar mucho qué tipo de microorganismos tengo es muy importante. Entonces, algo que se ha visto que tiene mucha relación, igualmente, para cuidar mucho nuestra nutrición, nuestro intestino, tener bacterias que sean positivas, favorables, em, son diferentes cosas. Uno de esos puntos es la alimentación consciente. Ahora igualmente que les hablaba de cuando estamos en este acto de comer, pero hacemos otra cosa. Entonces, realmente hay una relación muy importante entre el cerebro y la alimentación, cerebro-intestino, y que podamos prestar una real atención cuando estamos comiendo, comer despacio, masticar bien, con conciencia. Yo siempre digo, es tan importante el que estoy comiendo como el cómo lo estoy comiendo, porque tal vez puede ser un plato sumamente balanceado, muchos nutrientes, pero si al final me lo comí en 2 minutos, no va a tener ese mismo efecto. Entonces, que realmente podamos utilizar todos nuestros sentidos, no apresurar el momento del gusto, sino observemos el plato, sintamos el aroma, si lo podemos tocar, toquémoslo. Cuando mastico, presto atención más al oído, bueno, qué sonido se emite, y luego sentir ese sabor que tiene. Entonces, hacerlo con mucha conciencia, salir de ese piloto automático. Y luego, dentro de todo eso también hay hormonas claves que son muy importantes en todo este proceso. Entonces, por ejemplo, lo que es la serotonina, que seguramente la han escuchado, que es la hormona de la felicidad y del buen humor, pero al final también la serotonina es algo que nos da como esa tranquilidad, esa satisfacción hacia la vida, una sensación de bienestar. Cuando la serotonina está baja, es cuando nos sentimos más tristes, con cierta ansiedad, mayor estrés, y a veces nos provoca comer, aunque no tengamos hambre, entonces sensación de querer comer. Entonces, la serotonina es algo que se produce a nivel de nuestro intestino. La mayor producción de serotonina se hace a partir del intestino. Entonces, vean lo importante que es cuidar mucho cómo está nuestro intestino, a los microorganismos que están ahí, porque eso nos va a ayudar a su producción. Entonces, hay alimentos em, que nos ayudan mucho a tener una mayor producción de eso, que sería lo que es el aguacate, el plátano verde maduro, el banano, los frijoles, el pollo,
el huevo, el pescado y el pavo. Aquí voy a empezar a dar como una lista de alimentos. Hay algunos que tal vez ustedes dicen, bueno, eso no me gusta o no lo como, o tal vez y no lo puedo comprar. Entonces realmente es como más que nada como para tener opciones. Si algo no me gusta o no lo puedo comprar, bueno, vean que hay otras opciones como para decir, bueno, sí, esto no puedo, pero esto es, ¿verdad? Entonces como para tener em, como este panorama como un poquito más amplio, ¿verdad? Que las opciones sean un poco más amplias. Entonces, como para tenerlo presente. Luego, lo que es la dopamina, que es la hormona motivadora, em, también tiene mucho que ver con nuestro comportamiento, es la hormona del placer también y de los deseos. Entonces, igual, si la dopamina está baja, nos provoca buscar alimentos que sean un poco más reconfortantes, que nos generen un mayor placer, que generalmente sería como esos alimentos salados, con azúcar o con grasa. Que entonces, que no es que esto sea malo, pero cuando se vuelve muy recurrente es cuando tal vez podemos tener ahí como ciertos problemas. Entonces, esto yo lo como en el momento, efectivamente me da un pico de dopamina, pero después de pasar este momento, ese pico vuelve a bajar, incluso puede bajar incluso más a como estaba en un inicio. Entonces, aquí siempre yo les digo, bueno, ¿cuál es la situación? Porque entonces, ¿por qué es que se me está bajando la dopamina? O sea, ¿cuál es la situación externa que está sucediendo que yo estoy pues con esta situación? Recurrir a la comida me puede dar como ese confort, pero si constantemente yo lo estoy haciendo como para ignorar un poco la situación que me lo está provocando, entonces esta parte es la que no es tan favorable. Entonces que podamos también reconocer qué es lo que está sucediendo, pedir ayuda también a nivel profesional y pues en la parte de alimentación también es muy importante, que hay cosas que entonces me ayudan a mantener como esa dopamina un poco más estable, la sandía, las almendras, el plátano, igual verde maduro, el banano, la soya y los pescados. Hay otra hormona que se llama leptina, que esta principalmente es la hormona de la saciedad y es la que manda la señal al cerebro que me dice que si estoy satisfecho, que si ya estoy saciado. Entonces, cuando hablamos de esta hormona, hablamos de otra que se llama grelina. Entonces, más allá de conocer como los nombres que a veces pueden sonar como rarillos, es entender un poco qué es lo que está pasando en nuestro cerebro. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hambre, la sensación de hambre comienza en nuestro estómago, cuando comienza como a sonar eh, las tripas, ¿verdad? Que tenemos hambre y demás. Entonces, eh, esa sensación nos manda como esa señal al cerebro de que tenemos hambre, entonces se produce esta grelina. Entonces, al haber esta señal, el cerebro busca cómo resolver, ya sea, bueno, voy a cocinar, voy a comprar algo, voy a mandar a traer algo, lo que sea. Entonces buscamos la forma de resolver esta necesidad. Comemos y cuando ya vamos sintiendo que estamos satisfechos y ya nos vamos llenando, nuevamente en el estómago se va viendo que ya se va llenando este volumen, entonces se produce esta otra hormona que es la leptina y que le dice al cerebro que entonces ya se está satisfecho y que se tiene que dejar de comer. Entonces, ese sería como el ciclo como muy normal. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que a veces también tenemos hambre e ignoramos esa señal, por la razón que sea. Entonces, paramos muchas horas sin comer o también otra cosa que puede suceder es que tal vez ya sentimos que estamos satisfechos, pero igual seguimos comiendo y al final terminamos con una sensación de llenura que tal vez ahí ya no es tan placentera. Entonces aquí lo importante sería siempre poder escuchar mucho nuestro cuerpo. Si tenemos hambre, responder a esa señal. Si ya estamos satisfechos, también responder a esa señal, ¿verdad? Entonces, darle como ese punto de satisfacción a nuestro cuerpo y disfrutar mucho la comida y llegar a ese punto de sentirnos bien, ¿verdad? No con esa incomodidad de tener hambre y no con esa incomodidad tampoco de estar sumamente llenos, porque eso al final influye mucho en nuestro intestino y en nuestro cerebro. Que hay cosas que me ayudan mucho a regular
lo que es la leptina, bueno, como lo que son las leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas, el huevo, los productos de origen animal, carnes, pollo, pescado, huevo, el plátano verde, la avena, frutos secos y las semillas. Em, Recordar, bueno, como les decía ahora, que igual que las bacterias tienen este impacto en nuestro cerebro, ya que van a modificar el estado de ánimo, la memoria y el aprendizaje. Entonces, aquí es muy importante poder consumir alimentos que tengan probióticos, porque los probióticos son esas bacterias buenas, positivas, que muchas veces eh, tienen los alimentos. Entonces, em, esto va a mejorar mucho la función de la microbiota, del estado de ánimo y ayuda mucho con lo que es también pues, un estado de depresión. Igual como complemento, por ejemplo, cuando ya tenemos un diagnóstico de depresión, como complemento al tratamiento que estamos llevando, pues, los probióticos son sumamente favorables. Entonces, ¿qué alimentos lo tienen? Por ejemplo, lo que es el yogur, el kéfir, los quesos, la kombucha, los encurtidos y el vinagre. Ahora, es importante también darle a estas bacterias alimento que sea muy bueno para que cuando uno los consuma, ya en nuestro intestino, ellas también se puedan ir reproduciendo y tener más. Entonces, ¿qué serían? Lo que son los prebióticos, que esto sería principalmente lo que es la fibra, que serían las leguminosas, los vegetales y las frutas. Entonces, para tenerlo por ahí presente. Ahora, hay nutrientes y alimentos claves que son sumamente importantes para nuestro cerebro, para que se mantenga bien, activo, fuerte y que funcione de la mejor manera. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Lo que es la vitamina A, generalmente a veces lo escuchamos para lo que es el cuidado de la piel, de la salud visual, pero tiene muchas implicaciones en lo que es el estado de ánimo, eh, en el control de la ansiedad y protege mucho a las neuronas. ¿Dónde lo conseguimos? En lo que es el hígado de res, el pescado, el atún, el salmón, la trucha, el huevo, el queso en general, el queso blanco, tipo turrial, pero también en otros quesos como el queso azul, el feta, el de cabra, el camote, la zanahoria, la espinaca, los frijoles negros y las leches fortificadas. Aquí es importante mencionar en leches que, bueno, aquí estamos hablando de leche de vaca en general, ahora que hay igual diferentes versiones como ustedes la bebida de soya, de almendra, de arroz o de coco, que muchas veces también vienen fortificadas. Entonces, simplemente fijar una etiqueta nutricional que venga también reforzada con vitamina A. Lo que es la vitamina B1, que también se conoce como tiamina, esa tiene implicaciones muy grandes en lo que es el movimiento corporal. Entonces, sabiendo que el cerebro coordina todo lo que son esos movimientos, es muy importante tener una buena cantidad de tiamina para coordinar mejor todo nuestro movimiento de nuestro cuerpo. Tiene mucho que ver con el habla, igualmente entonces con el estado de ánimo, el control de la ansiedad, mejora la atención, el sueño y la memoria, y tiene que ver mucho con la acción de la serotonina, que recordemos que es la hormona de la felicidad. Entonces, como para tenerlo al presente. Y lo encontramos en lo que son las leguminosas, el atún, el salmón, la carne de rizo de cerdo, la avena, la cebada, los tubérculos como la papa, la yuca, el camote, lácteos, coliflor, espárragos, frutos secos, huevos, kale, que es un tipo de lechuga, naranjas y semillas de girasol. La vitamina B6, que es la piridoxina, eh, eso tiene mucha relación con la función de las hormonas de la serotonina y la dopamina, entonces de la hormona del placer y de la felicidad. Igual se relaciona con el estado de ánimo, la ansiedad, memoria y sueño. Entonces lo encontramos en el pollo, el pavo, el cerdo, pescado, huevos, maní, cereales integrales, avena y leche. La vitamina B9, que es el folato, que tiene mucho que ver igual con el control de nuestras emociones, con la memoria y el sueño, e igual se ha visto
una mejoría en personas que tienen depresión como complemento a su tratamiento. Entonces lo encontramos en lo que son los frijoles, en los cítricos como el limón, la mandarina, la naranja, coliflor, espárragos, verduras de hoja verde, frutos secos, semillas, cereales integrales y remolacha. La vitamina B12 o cobalamina mejora mucho el estado de ánimo, pero principalmente tiene mucha relación con lo que es el sueño. Se encuentra en alimentos como el atún, el salmón, la trucha, la sardina, la res, queso, el huevo, pero especialmente la yema. Entonces aquí muy importante poder comerse uno el huevo completo porque en la yema es donde se concentran la mayor parte de los nutrientes. Todo lo que son los cereales enriquecidos, la leche, el yogur y el hígado. Luego lo que es la vitamina C, que generalmente siempre lo escuchamos para aumentar las defensas, que nos protege contra virus y bacterias, pero realmente es una de las cosas más importantes que influyen en nuestro cerebro. Entonces, como para tenerlo muy presente, y que principalmente lo podemos encontrar en el brócoli, repollo, fresas, guayaba, en la lechuga esta que les mencionaba ahora, tipo kale, el melón, la manzana, el kiwi, limón, naranja, papaya, perejil y tomillo. La vitamina D, que es sumamente importante, siempre también en combinación junto al calcio, porque nos va a ayudar mucho a mantener y fortalecer nuestros huesos y está muy implicado a nivel también de regular la presión arterial y especialmente también a poder mejorar nuestro sueño y tener un sueño de calidad. Entonces, eso por ahí lo encontramos en el atún, en el salmón, en las sardinas, en los hongos, en el huevo, nuevamente, especialmente en la yema y en la leche. También aquí recordar que nuestra principal fuente de vitamina D es la exposición al sol, pero es igualmente con muchísimo cuidado, con mucha precaución, en tiempos muy cortitos y principalmente en las horas de la mañana, ya ahí logramos observar bien la vitamina D, entonces como para tener cuidado de no exponernos tanto tiempo al sol, porque igualmente eso puede ser perjudicial. Lo que es la vitamina E, que principalmente pues se ha visto mucho en lo que es la reducción de colesterol y que mejora la circulación, pero que igual tiene muchas implicaciones en el cerebro y principalmente se ha visto mucho como tratamiento complementario a personas que han pasado una situación de algún trauma. Entonces se ha notado también como la mejoría en estos casos. Entonces, principalmente, ¿dónde lo encontramos? En la lechuga, en este caso tipo acelga, que es una lechuga con una hojita más verde y un poquito más fuerte, la hoja, el aguacate, el maní de almendras, las semillas de girasol, las zanahorias, la remolacha, la espinaca, el maíz, los aceites, el alfalfa, las manzanas y la trucha. La vitamina K, que muchas veces igual se escucha que es más como para la coagulación de la sangre, pero también tiene muchas implicaciones en lo que es la memoria a nivel de nuestro cerebro, entonces para tenerlo ahí presente. Y como pueden ver en la imagen, es todo lo que tiene como ese color verde. Entonces, por ejemplo, lo que es la lechuga, la selga, la mostaza china, la kale, el aguacate, el brócoli, la carne de cerdo como yo res, lo que es el huevo, las vainicas, el kiwi, la espinaca, el queso blanco, el ricota, pétalo, roquefort, eh, la manzana y las leches. Ahora, entrando a lo que son ya los minerales, hay minerales que son sumamente importantes para nuestro cerebro. Uno de esos es el hierro, que muchas veces uno también lo escucha como para prevención de la anemia, pero tiene muchas implicaciones para proteger a nuestras neuronas y mejorar el estado de ánimo. Entonces, eso para tenerlo por ahí presente. Em, ¿En dónde se encuentra? Bueno, en alimentos como el brócoli, la espinaca, las carnes magras, el chocolate amargo, las leguminosas, los mariscos, el hígado de res y las semillas de calabaza. El magnesio es uno de los minerales más importantes de nuestro cerebro. Em, Básicamente ayuda a toda la función cerebral, todo el control de sus emociones. Se ha visto mucho en control de la ansiedad y también
lo que es la fatiga, o sea, sentirnos con más energía. Entonces, ¿dónde se encuentra? Alimentos como el aguacate, son frutos secos, las semillas, maní, almendras, todo esto, granos enteros, como el arroz integral, leguminosas, frijoles, garbanzos, lentejas y en los pescados. Entonces, tenerlo como para ahí muy presente. El potasio, que igualmente ayuda mucho a toda la regulación de nuestra presión arterial y la contracción muscular, pero igualmente está muy implicado en nuestros estados de ánimo y lo encontramos en alimentos como el camote, los guisantes, la naranja, los pepinos, banano, plátano y hongos. Lo que es el selenio, eso a veces no es tan común o pocas veces lo escuchamos, eh, pero sí es muy importante porque tiene ese poder antioxidante que ayuda mucho a la prevención de diferentes tipos de cáncer, pero igualmente también ayuda mucho a la función cerebral y lo encontramos en alimentos como las nueces, los pescados, el pollo, res, hígado, huevos y helado. Y lo que es el zinc, que igualmente ayuda mucho a lo que es el control de la ansiedad y del estrés. Lo encontramos en alimentos como el pollo, el pavo, los frutos secos, granos enteros, leguminosas, nuevamente, frijoles, garbanzos, lentejas, pescados y mariscos. Y algo que es sumamente importante es el tema de la grasa, pero la grasa que es más favorable para nuestro cerebro, que es el omega 3. Esto ayuda mucho a todo lo que es la salud cardiovascular, a la salud cerebral, reduce esta inflamación en nuestro cerebro y protege a las neuronas. Entonces, esto principalmente lo encontramos en pescados, aguacate, edamame, en las nueces, la chía, la linaza y aceites. Esto muchas veces vemos una gran deficiencia porque en nuestra cultura pues somos más dados a comer carnes y pollo, como carne de res y pollo, y tal vez una vez a la semana o incluso una vez cada 2 semanas podemos comer pescado, incluso menos, ¿verdad? Entonces, muchas veces también el omega 3 se tiene que suplementar. Igualmente, eh, ahora que vemos diferentes tipos de nutrientes, muchas veces también ya lo vemos, lo conseguimos como suplemento. Importante aquí nada más aclarar que siempre es muy importante consultar. La suplementación ayuda mucho, pero también es muy importante ver si será que tengo alguna deficiencia de ese nutriente o de este otro, eh, porque a veces también tomamos un suplemento porque lo escuchamos que era bueno, pero puede ser que yo estaba bien de ese nutriente y estoy teniendo tal vez un exceso de ese nutriente. Entonces, siempre es muy importante la opinión profesional, valorar, revisar la alimentación primero, ver si podemos comenzar con alimentación y si definitivamente no estamos logrando llegar a esos requerimientos, entonces sí podemos contemplar la opción de algún suplemento. Pero como les digo, es mejor la consulta de un profesional. Y bueno, y lo que son las especies, que a veces mucho de esto lo usamos como para darle color o sabor a la comida, pero más allá de esta función más sensorial, realmente tiene muchas implicaciones en nuestro cuerpo, en nuestra salud y especialmente en nuestro cerebro. Por ejemplo, el orégano, lo que es la cúrcuma, y siempre recordar que la cúrcuma debe ir acompañada de un poquito de pimienta negra para poder aprovechar todos los beneficios que la cúrcuma tiene, lo que es el comino, el curry, el tomillo y la paprika. Entonces, esto realmente tiene muchas funciones en nuestro cerebro, ayuda a que funcione mejor, a no generar como esta inflamación en nuestro cerebro, a proteger las neuronas. Entonces, saber que no solo le estamos dando sabor a la comida, sino que realmente también nos estamos cuidando. Y bueno, también saber em, qué cosas también pueden inflamar nuestro cerebro. Y cuando hablamos de una inflamación es cuando el cerebro otra vez está sumamente alterado, no está recibiendo los nutrientes que necesita y por ende entonces no está realizando sus funciones de la mejor manera y hay mucha interferencia. Entonces, sería tener como estos excesos a nivel del azúcar,
Como tal, aquí es muy importante aclarar que no es que el azúcar sea mala, sino es este exceso de alimentos que lo puedan contener. Porque entonces, como vemos, puede interferir mucho con la función de nuestro cerebro. Entonces, todo lo que sea a nivel como de repostería, bueno, la sal, el azúcar de mesa como tal, por ejemplo, si le ponemos mucho al café, a los té o a los frescos, entonces tratar de reducir poco a poco como eso. El paladar se acostumbra mucho, entonces va a llegar un momento donde ya realmente no ocupamos como tanta cantidad de azúcar como tal. Em, lo que es, por ejemplo, pues los helados eh, o, o postres, ¿verdad? Entonces, como digo, no es que esto sea mal ni nada, igual, cuando comemos alguna de esas cosas, alguno de esos postres, hacerlo igualmente comiendo con esa atención y usando todos los sentidos, respetando mucho las señales de saciedad de nuestro cuerpo. Em, pero entonces nada más aquí es saber que este exceso de azúcar sí puede interferir mucho con esto, al igual que el tema de los edulcorantes, em, que también se empezó a utilizar mucho como para reducir el azúcar, entonces como para tener edulcorantes, pero bueno, igual, al final es el exceso lo que es malo, entonces mucho exceso de ese tipo de edulcorantes también puede llegar a interferir con la función de nuestro cerebro, entonces usar todo con moderación y que al final lo más importante es poder como acostumbrarnos a un sabor natural de las cosas y que se podamos darle un sabor tanto dulce como salado, lo que también a nivel de la sal, podamos darle, pero con un toque de moderación. Entonces, que no excedamos tanto en ese tipo de cosas, ¿verdad? Tanto azúcar como de sal. E igual con el tema de las grasas saturadas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mucho embutido o mucha comida tal vez rápida, con mucha grasa. Cuando cocinamos, normalmente en nuestra casa usamos tal vez mucha cantidad de aceite o de mantequilla, entonces saturamos mucho con una preparación. Entonces, usar todo esto con mucha moderación. En la medida de lo posible, intentar comer alimentos que sean más naturales, porque cuando compramos alimentos que son muy procesados, pues ahí hay mayor cantidad de grasa. Y no solo también a nivel de la grasa, sino también pues tiene muchos aditivos que se le ponen al producto para poder alargar su vida útil. Entonces esas son cosillas que también en exceso pueden llegar a inflamar a nuestro cerebro. Entonces, como les digo, ojalá que gran parte de nuestra alimentación la podamos enfocar en toda esta lista grande de alimentos que vimos, que si lo pensamos son variedad de frutas, de vegetales, de granos enteros y de leguminosas, de semillas. Entonces son alimentos que me están aportando una gran cantidad de nutrientes. Que de vez en cuando podamos consumir algún alimento, eh, fuera de casa, algún postre, no hay ningún problema, o sea, realmente no hay ningún alimento que sea malo, pero entonces nada más es el exceso de ese tipo de alimentos y que al final también lo podamos comer con ese nivel de atención. Entonces, eso por este lado. Em, Saber entonces que la comida tiene una gran influencia en nuestro cerebro, eh, y que hay muchos nutrientes muy importantes para que su cerebro pueda mantenerse joven, activo, fuerte. Entonces, lograr darle a nuestro cerebro esos nutrientes importantes para su funcionamiento. Y recordar que, como les dije ahora, no hay nada malo como tal y lo más importante es ver nuestros hábitos, hacer una revisión de nuestros hábitos diarios, porque al final es esto, es el conjunto de hábitos en nuestro día a día, lo que tiene un impacto en nuestra salud, tanto física como mental. Entonces, que podamos como tener muy presente esto. Y quiero finalizar con esta frase de, nuevamente, de don Santiago Ramón y Cajal, donde mencionaba que todos podemos ser escultores de nuestro propio cerebro si nos lo proponemos. Entonces ya después de haber visto como las diferentes técnicas, diferentes alimentos, nutrientes, eh, mucho también está en nuestro control, está en nuestras manos. Entonces lo que sí podemos controlar, porque tal vez hay muchas cosas que yo no pueda controlar, pero lo que sí lo puedo hacer porque al final es cuidar mi salud integral,
mi salud física, mental, emocional. Entonces, tenerlo muy presente y al momento de comer, pensar mucho en que entonces le estoy dando a mi cuerpo esos nutrientes, hacer como más conciencia de esto. Y al final es vivir en el momento presente con mucha atención en el aquí y en el ahora para cuidar mucho nuestro cerebro. Entonces, esto sería lo que les quería compartir. Espero que haya sido del agrado y del entendimiento de todos. Si hay como alguna consulta o alguna duda, eh, me pueden consultar. Muchas gracias. Hola, Excelente, 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 eso se hermana. llama hacer magia, Sí, hacer magia. mira, ¿cómo lo hiciste? Pues que supongo que fue una fuerza de voluntad terrible tener que estar sosteniendo el aparatito ahí. Mira, felicitaciones de todo corazón, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Sos, como siempre, mi heroína predilecta, definitivamente, pero qué fuerza de voluntad, qué Oye, amor. eso es el efecto del yoga. Eso Totalmente, totalmente. no lo mencionó la doctora, pero para que sepan que eso fortalece brazos, Mira, que totalmente, totalmente, totalmente. definitivamente. Eh, y bueno, como pudimos, creo que todas las personas escuchar a la doctora, es mucha la variedad, ¿verdad? Si realmente empezamos a, a tomar, si hiciéramos una conclusión, es realmente comer, como dicen algunos nutricionistas, con todos los colores del arco iris. Por eso ella mencionaba diferentes grupos y diferentes, em, digamos, como tipos de nutrientes dependiendo del grupo. Eso es la magia, ¿verdad? Pero por supuesto, y eso hay dos cositas que me llaman mucho la atención, bueno, de muchas cosas, pero ella mencionó cómo esas neuronas saludables y esa conexión entre las neuronas digestivas o las entéricas, digamos, y las neuronas del otro cerebro. Y ya no sé, y eso se lo preguntaría yo a las personas que están por ahí o que si lograron escuchar, ¿quiénes han sentido el famoso hueco en el estómago? O la sensación esta de el susto, ¿verdad? El susto en el estómago. Ese es una forma de darnos cuenta de que las neuronas se están activando, o sea, las neuronas que están en el intestino, las entéricas. Y vea que son miles o millones, ¿verdad? Mencionó, que definitivamente nos conectan con algo que se llama la intuición, que, que lo dejamos de trabajar cuando nos dijeron que la que pensaba mucho y a la que le salía el sexto sentido era mejor quemarlas en la hoguera. No sé si recuerdan a quiénes quemaron, no sé si recuerdan a quiénes quemaron, pero definitivamente tiene que ver con ese eliminar la intuición. Y la intuición era ese susto aquí, ese susto aquí, eso que nos estaba diciendo, el no sé qué que se nos reactiva, pero no le sirve a un sistema que es muy patriarcal, donde solo el cerebro lo que realmente es aceptado. O sea, porque yo sí puedo ver las neuronas del cerebro y el cerebro lo puedo ver, lo parten, y aunque no sepa mucho cómo se ven las partes, pero lo interesante es que se puede justificar que hay esas neuronas aquí, pero las neuronas a nivel digestivo no se parecen a las de aquí arriba, ¿verdad? Sin embargo, la conexión y el impacto en la vida emocional, ¿verdad? Porque sí lo enfatizó mucho, ¿verdad? Vea que es una producción de serotoninas, que son las hormonas del placer. Entonces, por eso, yo no sé si ustedes se recuerdan o quiénes de ustedes recuerdan de, uy, qué rico el arroz con pollo que hacía y sientes hasta una alegría de imaginarte. Yo, por ejemplo, para mí,
las sopas de leche. Yo no sé si ustedes comen eso, pero las sopas de Con leche. frijolitos, yo le echo frijolitos, Sí, arrocito, todo un gallo entonces, pinto le echo ahí. uy, pero es como la idea de ver a la mamá o a la abuela haciendo la tortilla, además asando las cenas, después apretándolo en la leche. O sea, todo el impacto en la emoción de ese alimento, pero es que nos despierta la relación del placer realmente de comer, pero es alrededor de toda la emoción que nos genera una alimentación con tiempo y una alimentación consciente, que era lo que decías antes, ¿con cuál tiempo? Ujú. Eso quería ¿Cuántas tocar un personas toquecito. están No, pero comiendo adelante, en adelante. cuánto tiempo? Ajá, ¿en cuánto tiempo? La famosa hora de almuerzo, pero la hora de almuerzo incluye ir a buscar el almuerzo, algunas veces ir a preparar el almuerzo, algunas veces ir a recoger el chiquito que sale de la escuela a la hora del almuerzo, para llevarlo para la casa, para ver, o sea, a la gente al final le cae mal todo lo que come, porque no es placentero, ya se convirtió en una, casi como, uy, qué cansado comer a estas horas, ¿verdad? Es muy doloroso, pero es la realidad. En este momento lo que nos están ofreciendo es un tiempo muy pequeño de calidad para la comida, para la alimentación. Y otra pregunta que nos tendremos que hacer es, ¿quiénes están cenando y quiénes están tomando café juntos? No sé si alguien lo La hará. comida de perro, como me comentaba una compañera, y cuando trabajábamos en una universidad, recuerdo, y teníamos que correr, caminar, taca, 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 y entonces terminábamos comiendo una vez al mes, ¿verdad? De una vez a la semana, perdón, al día. Es que tengo mucha hambre, ya me está afectando todas las notas. El hueco en la panza lo estoy sintiendo acá. Hasta que Entonces, le dio fíjate, susto. comíamos una vez al día, y entonces me decía la compañera, mira, esto es comida de perro, ¿verdad? Al perro mal comido se le llena la panza de una sola comida, ¿verdad? Y entonces Exacto. estamos igual, es terrible, definitivamente. Y tenés toda la razón. Bueno, hay un libro muy interesante que se llama Como agua para chocolate. Ujú, Si ujú, no lo has leído, te recomiendo que lo secuestres ahí en la biblioteca. Es fenomenal, ¿verdad? Es una cosa así maravillosa porque es una mezcla de todo lo que me estás hablando y lo que la doctora de alguna manera está hablando. Las recetas de cocina, ¿verdad? De la comida mexicana, recuerda que la comida mexicana es maravillosísima. Bueno, vos que anduviste por allá, ¿verdad? Me decía un mexicano, mira, para nosotros, todo lo que nada, vuela y camina va para la cocina. vea, está poético. Se come de todo, ¿verdad? O sea, viste que comen insectos, comen pescado, comen aves, todo lo que caiga, definitivamente, ¿no? Y entonces fíjate que esa cocina mexicana, bueno, México, como sabes, tiene una geografía muy variada, entonces produce de todo. Y la autora recuerda precisamente a la abuelita y a la mamá y a la tía y todo el mundo que cocinaban tan rico. Y entonces teje toda una historia maravillosa, ¿verdad? Conforme a las recetas que va proponiendo, ¿verdad? Ujú, Incluso ujú, ciertas comidas, como dice la doctora, que te dan mucho placer, ¿verdad? ujú, La hormona del placer y la hormona del buscar el placer de alguna manera, allí la autora lo plantea, y es que manera más maravillosa, y con eso que estabas hablando de la mujer que se libera, ¿verdad? Entonces una mujer recuerda a la autora un plato que es afrodisíaco, ¿verdad? Por decirlo así, entre comillas, y entonces cómo le hacía efecto a una prima, ¿verdad? Entonces la prima se iba a buscar chavalo por todos lados, ¿verdad? Eso sí, ¿verdad? Como desesperada. Pero lo bueno es que esa prima era totalmente revolucionaria, ¿verdad? De claro. hecho, satisfacer sus necesidades, ¿verdad? Generadas también, incentivadas por la comida, le hacía romper con todos los esquemas, ¿verdad? Y cuando hubo que afiliarse a la revolución, se afilió totalmente. Que eso quería agregar. Bueno, la doctora es una maravilla, ¿verdad? Eso es increíble. Eh, la doctora Montes Mesa, ¿verdad? Es una maravilla. Cindy, Y Cindy, Cindy mm, Montes Mesa, la autora. Cindy Ujú, Mesa, muchísimas gracias. Lo describe todo también con un amor y con una gana, ¿verdad? Nació para eso, definitivamente, ¿no? Para ujú, su profesión, con una gran preparación y además con una gran experiencia ya, a pesar de que, como decís vos, es muy joven, bueno, más bien no a pesar, sino
por decir tremendamente joven. Y entonces, toda la descripción que hace, y ella lo plantea colateralmente de alguna manera, es para una sociedad diferente. Suena Ujú, muy raro, pero es lo que vos estabas diciendo, ¿verdad? ujú, Eh, bajo este sistema, y termino con lo que empecé en mi comentario, ¿verdad? Bajo este sistema, ojo, homicida, ecocida, etcétera, 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 el planteamiento de vida que hace la doctora es tremendamente difícil de ujú, concretar, ¿verdad? Esa cosa, por ujú. ejemplo, de mascar despacito, bueno, con lo que estaba diciendo, masticar despacito, ¿verdad? Masticar, sí, Ajá. sí. Entonces, qué delicia, ¿verdad? Es efectivamente sentarse, la olla de carne, la sopita de leche, los huevos con tomate tan deliciosos, ahí me están esperando unos, etcétera, etcétera. Y entonces, Cortemos, por favor. y entonces, Pero como uy, dices, es para una sociedad que valora el tiempo de calidad en esos tiempos de compartirle el alimento, porque es no es comerse exactamente. el gallo corriendo, no es otra cosa. Y vieras que te cuento, porque yo no sé si te diste cuenta que solo tenemos 3 minutos más, pero te cuento dos cosas. Tenemos un poema. ¿Quieres escucharlo? Un Sí, claro, poema claro, 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 que claro. generó eh, nuestra compañerita superpoderosa, Alejandra. Y Alejandra igual planteó, ¿verdad? La que ustedes conocen de aquí todos los viernes, un poema para nosotros sobre el tema de la alimentación. Ya se los comparto. Y con eso Vamos a ver. terminamos. Muchísimas gracias. Los Ajá. Ah, esperamos mañana sí, a ¿cómo que las... terminamos? Muy Los Ok, está esperamos bien. mañana a Cerramos con las... el poema de Alejandra y agradecerles mucho y por favor, creo que podemos compartir la presentación completa también para si alguien la quiere tener, la doctora la dejó abierta para todos. Excelente. Perfecto, entonces los Gracias. esperamos mañana en la Muchas gracias, repetición querido a Panga. las 22 en actual 107.2 FM. Muchísimas gracias, Jenny. Un besito Excelente. Muy ahí en la bien. frente. Vamos con el poema. Adelante. Ajá. ¿Ves? Ujú. Dado que consumo hace lo que el aire al pulmón. No todo es oxígeno. A veces, al menor descuido, lo que mastico sabe a publicidad, es decir, como complicidad, donde al menos muere una sinapsis y por ende parte de mi homeostasis. Si al verme en el espejo la memoria tuviera color, podría ver lo que mis ojos olvidan acerca de mi combustión. Y si al exigirme cada misión hidratara mi lienzo, quizás no sería yo. Mis lágrimas son el desbordamiento de la sensación de autotraición. Quizás estoy viva o quizás no lo estoy. Pues entro a la cocina y subestimo lo que ello significa. Me han alimentado, pero yo no sé cómo me siento. No sé si el empacho existe. Entonces, con el hastío de pensar en las proteínas y en las calorías, yo exclamo, ¿qué es la neuronutrición? Muchas gracias. Hasta luego.